Hola a todos. Continuando con los lineamientos para la preparación de la Agenda de Reducción de Riesgos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador, vamos a hablar del capítulo 3 sobre la planificación de reducción del riesgo y desastre. Bueno, este capítulo nos habla un poco sobre cómo nosotros debemos aplicar a cualquier amenaza que exista en nuestro territorio, ¿no es cierto? O que se haya dado en nuestro territorio. Aquí describiremos la planificación de reducción de riesgos, es decir, la inversión que vamos a necesitar para poder tratar de contrastar o mitigar un problema, ya sea causado por una amenaza natural, y para tratar más que todo de salvaguardar y estar preparados. Es decir, este capítulo nos habla de una respuesta al desastre. Este capítulo está compuesto por 5 subcapítulos que son el ordenamiento territorial, considerando el riesgo de desastres, la regulación del uso de suelo, considerando el riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernanza para la reducción del riesgo de desastres, la mitigación del riesgo de desastres y mantenimiento preventivo, y la promoción de los elementos esenciales resilientes. Vamos a empezar hablando con el ordenamiento territorial, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando de cómo el municipio, bueno, estamos haciendo un ejemplo, antes de empezar, es un ejemplo, no son datos reales, pero son datos un poco aproximados a la realidad que hay en esta ciudad o en este municipio, ¿ya? Entonces, la planificación de reducción de riesgo debido al ordenamiento territorial, considerando el riesgo de desastre, siempre vamos a tener en cuenta que la situación actual y los problemas que existan sobre esto. Nosotros hemos puesto aquí como ejemplo que no existen regulaciones para el análisis de riesgos en la evacuación técnica de proyectos de inversión. ¿Ya? Existe un proyecto para el control de inundaciones por desbordamiento del río Zarumilla. Existen muchas familias que habitan en áreas declaradas de zona de riesgo. Ahora, esta misma tabla la vamos a usar para nuestros 5 ítems que tenemos aquí en esta descripción. Bueno, aquí tenemos 3 medidas factibles para la reducción del riesgo de desastre. La primera es la construcción de un malecón para el control de inundaciones. Bueno, esta construcción del malecón ya se la terminó, bueno, la realizó con apoyo de fondos del gobierno nacional, ¿no es cierto? Aproximadamente tardó de 3 a 4 años. ¿Quién colaboraron en esto? Fue la Dirección de Gestión de Riesgos, el GAC Guaquillas, la prefectura, bueno, muchos organismos colaboraron aquí. Bueno, aproximadamente yo he puesto un valor que no es real, pero lo estoy poniendo porque lo que tenemos que hablar y tener claro en nuestro capítulo, ¿no es cierto?, que es el alineamiento para preparación de riesgo, es decir, la planificación de reducción del riesgo, tenemos que tener claro el presupuesto que se va a invertir. Como segunda medida tenemos la construcción de diques para represar el agua lluvia y represarla a cultivos agrícolas. Esto también ya se dio. Recordemos que el canal Cerumilla viene trayendo aguas de las montañas, es decir, aguas arriba de las zonas altas de la provincia del Oro y que vienen a desembocar aquí. Por su paso pasan por la parroquia Chacras del Cantón Arenillas, donde se construyó un pequeño, se puede decir una pequeña represa para desviar las aguas lluvias y utilizarlas a los cultivos agrícolas. Le he puesto allí como organismo de ejecución el gobierno provincial y los colaboradores la Dirección de Gestión de Riesgos a nivel provincial. Le he puesto como presupuesto alrededor de $2 millones, son datos ficticios también. Como tercera situación actual, tenemos también la limpieza del broce de malezas en canales de la ciudad. ¿Ya? El periodo de implementación, aproximadamente 3 meses, bueno, eso sí se lo hace organismo de ejecución, la unidad, sería quien debería hacerlo, la unidad de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y los colaboradores, el Departamento de Saneamiento Ambiental y Obras Públicas, aproximadamente $80,000 en este tipo de trabajos. Vamos a nuestro segundo ítem, que es la regulación del uso del suelo, considerando el riesgo de desastre. Aquí como situación actual y problemas tenemos que no existe ningún tipo de ordenanza, ¿no es cierto?, sobre la regularización al riesgo sobre terremotos, tsunamis o cualquier otro desastre o fenómeno natural.
El control de calidad de las edificaciones en la ciudad no se realizan con la norma del capítulo NEGA-HSCI, que es contra incendios de la norma ecuatoriana de la construcción. Es la última norma aprobada en 2019, que generalmente los cuerpos de bomberos son quienes manejan este tipo de permiso. ¿Ya? Los permisos de construcción actuales del GAD no realizan monitoreos anuales o bianuales o quizás cada 5 o 10 años para poder constatar si están cumpliendo o no construyendo más pisos. Eso se refiere a que cuando una persona o un ciudadano o una empresa saca un permiso de construcción, ¿cierto? En el GAD municipal, va a poner ahí de cuántos pisos o cuántos posibles pisos o plantas van a construir. Y ese es el gran problema que existe en el riesgo a los edificios cuando no son sismo resistentes, porque no lo están cumpliendo. Y puede que su permiso de construcción solo fue para una sola planta o máximo dos, y luego, como vio que en el negocio le estaba yendo súper bien, hizo hasta 2 plantas más, qué sé yo, para convertirlo en un hotel, para convertirlo en departamentos de arriendo, en fin, para muchas otras cosas que se la puede utilizar, otras actividades. Bueno, para esta situación actual y problemas tenemos 2 medidas. La primera, que es establecer ordenanzas sobre el uso de ocupación del suelo, ¿cierto? Sobre áreas de riesgos o desastres, tenemos que tener identificadas en el capítulo anterior, y ya tenemos identificadas cuáles son las áreas de riesgos en la ciudad de Huaquillas. En periodo de implementación, 4 años, el organismo de ejecución principal, la unidad de gestión de riesgo, la unidad de planificación, o en este caso es el departamento de planificación del GAC Huaquillas. Colaboradores, el MIDUBI. Presupuesto, puede ser ninguno, porque lo pueden hacer dentro de las instancias del talento humano del municipio. Como segunda medida factible, tenemos que mediante estas ordenanzas realizar un manual de gestión sobre normas técnicas de construcción de edificios nuevos, ¿no es cierto? Esto se relaciona un poco con los permisos, ¿no es cierto?, de construcción que se emiten por parte de técnicos del municipio o por un departamento en común del municipio de Huaquillas. ¿Quién es el organismo de ejecución? La unidad de gestión de riesgos, el departamento de planificación, el departamento de obras públicas. Bueno, pueden haber muchos colaboradores que sean internos y externos, como puede también ir el cuerpo de bomberos del Cantón Huaquillas, que también es un colaborador externo, ¿ya? Y el presupuesto puede ser igual ninguno, porque se utiliza el talento humano. Vámonos al tercer ítem, que es el fortalecimiento de la gobernanza de riesgo de desastres. Tenemos como situación actual y problemas que no existen fondos destinados para el control y reducción de riesgos. El personal de la unidad de gestión de riesgos no está capacitado con el talento humano con experiencia en la gestión de riesgos. ¿Ya? Puede que exista la unidad de gestión de riesgos, pero en la actualidad, ¿quién está manejando esta reducción de riesgo? Generalmente son el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Saneamiento Ambiental, ¿cierto? Entonces, como medidas factibles, tenemos que dentro del POA del año 2021, la unidad de gestión de riesgo establecerá presupuestos para utilizarlos en la gestión de riesgos ante inundaciones y sismos. Y como segunda medida, tenemos que la Dirección de Planificación solicitará al talento humano capacitado para... ¿Cuál es el organismo de ejecución? La gestión de riesgo, en ambos casos, ¿no es cierto? El tiempo de ejecución, 1 año o 6 meses en este caso para hacer el POA, que siempre se lo hace 1 año anterior, igual 6 meses. Los colaboradores, aquí puede ser el departamento financiero y departamento legal. ¿Está claro? Y los presupuestos, bueno, el presupuesto no hay ninguno, porque se va a trabajar igual el talento humano existe dentro del municipio, ¿cierto? Ese es como un tercer elemento que existe, ¿no es cierto?, dentro de la planificación de reducción del riesgo de desastre. Nos vamos a la mitigación. ¿Cómo vamos a mitigar? Vamos primero a ver la situación actual y los problemas que existen en este enunciado. Existen limpiezas anuales. Las hay, hoy en día las hay. Incluso viendo noticias del GAC municipal, ¿no es cierto?, viendo sus redes sociales, se pudo constatar que están dándose este tipo de limpiezas,
pero por parte del Departamento de Saneamiento Ambiental y también de Obras Públicas. Los programas anuales solo son sobre limpieza de canales, pero existen escasos o nulos programas sobre simulacros aún de posible incendio. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Que no existen simulacros, ¿no es cierto? O no existen proyectos o programas que se desarrollen un simulacro, aunque sea un par de veces al año. Y también que la unidad de gestión de riesgo no está liderando este tipo de trabajos, sino la están liderando otros departamentos. Ahora vamos a las dos medidas que hemos puesto factibles para la reducción de riesgo de desastres de esta mitigación. Es la unidad de gestión de riesgo programa limpiezas cuatrimestrales de cunetas, canales, sumideros y alcantarillas para mitigar el máximo el riesgo. Bueno, estas limpiezas pueden ser trimestrales, bimestrales, semestrales, dependiendo la precipitación o el tamaño de destrucción o de maleza que deben estar estos canales, canaletas, zanjas que existen alrededor de la ciudad en los sitios vulnerables. El organismo de ejecución de gestión de riesgo, colaboradores, departamento ambiental, departamento de obras públicas, el presupuesto ninguno porque ya existe o debe estar dentro del POA. Y como otra medida sería la programación de al menos 2 veces al año de simulacros, ya sea por sismos o por tsunamis o por incendios o cualquier otro tipo de problema, ¿no es cierto? Este es el organismo de ejecución, igual sería la unidad de gestión de riesgos. ¿Quiénes serían los colaboradores? Cuerpo de Bomberos, Empresa Pública, Ministerio de Salud Pública, el Q911 y el presupuesto, pues ninguno. Y como último elemento, tenemos la promoción de elementos esenciales resistentes. ¿Recuerdan cuando hablamos en la clase anterior sobre elementos? Elementos son aquel tipo de infraestructura o equipos o unidades con la que cuenta o está capacitado el GAC municipal o la ciudad o el cantón del que se esté trabajando para poder enfrentar un posible evento adverso que pueda ocasionar problemas de desastre o daños materiales humanos en la ciudad. ¿Cuándo? Por ejemplo, tenemos que el edificio municipal presenta deterioros en la edificación en temporada lluviosa, sufre con facilidad ingreso de agua servida. Es decir, que existen varias oficinas o varias dependencias del municipio que presentan problemas. En este caso puede ser por grietas, agrietamientos, el nivel del piso, y en temporada de lluvias o en temporada que puede darse un fenómeno del niño, pueden ingresar por las ventanas o por las paredes la humedad y filtrarse el agua hacia las oficinas. Al igual que las bases también del edificio, ¿no es cierto? Las bases del edificio no son sólidas, no son sismo resistentes para poder superar a un sismo que fuera de un tamaño, de un periodo muy largo de duración o de una magnitud muy fuerte. Y como medidas factibles de reducción del riesgo tenemos mejorar la resistencia del edificio ante posibles sismos del GAP municipal, quien es el órgano de ejecución, el GAP, aproximadamente un periodo de 4 años, colaboradores del Banco del Estado y el presupuesto aproximadamente $480,000. Y la situación actual de problemas, realizar mantenimiento en varias dependencias dentro del edificio municipal ante problemas de inundaciones en periodos de lluvia. Periodo de implementación un año, ¿quién lo realiza? El organismo de ejecución. Bueno, aquí el presupuesto, puede ser que ya existe un presupuesto, pero se lo podría ampliar o se podría en su caso poner o disponer de algún otro presupuesto. Bueno, eso es todo por hoy, terminando el tercer capítulo del lineamiento para la aprobación de la agenda de reducción de riesgos, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Bueno, el video muy explicativo. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme o decirme. Gracias y nos vemos en el próximo video.